Señor les bendiga. Amén. Estoy agradecido de Dios por permitirme nuevamente estar aquí en este lugar. Amén. Es una bendición saber que el génesis de esta iglesia fue el génesis de Dios para esta zona del cercado. Me acuerdo que los primeros años fue bastante difícil. Sin embargo, el construir este lugar fue por la gracia de Dios. Nada en nuestra vida se levanta por capricho humano, sino por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Aquí estoy en este tiempo donde quizá las fuerzas nos fallan en las piernas, pero lo único que no ha fallado es la voz. Porque Dios es el que habla, es de la voz que nosotros escuchamos. Así que la voz de Dios nunca va a fallar. La palabra de Dios jamás ha fallado, no fallará, ni nunca desaparecerá, porque Él es eterno y soberano. ¿Dicen amén? Quiero saludarles con un salmo, creo que ya lo tienen listo, en el libro de los Hechos, el capítulo número 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice así, y este es mi saludo para la iglesia. Dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Así me siento yo hoy. Me siento de esa manera porque en el largo de todo este tiempo el regocijo y la alegría nunca han desaparecido cada vez que tengo conocimiento de toda la labor que ustedes están realizando ahora con el pastor Miguel. El hermano Miguel Aranguren es un hijo para mí, un discípulo que el Señor me los colocó jovencito junto a su esposa. Sus niños eran unos bebés. Y me llena de alegría saber que el Señor, en este gozo que nos da, es para glorificar su nombre. Porque esta alegría, cuando escuchamos la palabra de Dios, la alegría resalta, ¿verdad? Dicen amén. Amén. Qué bueno. Bueno, en el capítulo 2 de ese mismo libro de los Hechos, creo que lo quitaron, ok, sí, ya. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa palabra se ha cumplido en esta congregación, donde se añadía cada día, con problemas, sí, con dificultades también, con problemas sociales, culturales, históricos, con dificultades sociales, que ustedes saben cuáles son, con dificultades espirituales que todos nosotros conocemos, con dificultades culturales, de cultura, también lo sabemos. Con todo ese tipo de dificultades, de todas maneras,
Dios se ha glorificado con el levantamiento de esta congregación. Por eso tenemos una gran alegría y les pido pues un fuerte aplauso al Creador de este. Hoy quiero traer un mensaje justamente con tres aspectos muy importantes. Y está en el libro de Lucas, capítulo 24, 32 al 35, y les invito a buscarlo en su Biblia. Cuando ya lo tengan listo, me avisan. Dice así: y se decían el uno al otro, no había nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, se regresaron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que Dios le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Oremos. Excelentísimo Dios todopoderoso, quita de nosotros la voz humana y que sea la voz del Espíritu Santo que nos hable a cada uno de nosotros aquí en este lugar. Amén. Un lugar que tú has creado precisamente para llevar la palabra al pueblo. Un lugar donde se reúne tu pueblo para glorificar tu santo nombre. Un pueblo que hoy está recibiendo palabra conjuntamente con todos nosotros, para que así tu palabra, Señor, sea glorificada con mucho ánimo en nuestros corazones y prepararnos para lo que pueda transcurrir en el día de hoy, mañana y siempre. Señor, que seas tú en medio de todas circunstancias de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles de tres aspectos, como les dije. El primer aspecto es que nosotros necesitamos avivar cada día nuestra fe en Cristo Jesús. Avivar. Necesitamos cada día avivar nuestros corazones, porque hay muchas pruebas que en el camino o en la vida tratan de desanimarnos. Trata como ponernos fríos cuando vamos a la oración. Tratan muchas veces de estar en una situación difícil en nuestras vidas. Esos momentos en que nos encontramos angustiados es cuando necesitamos avivar cada día nuestra fe. Dirán ustedes, ¿cómo nació esta iglesia? Esta iglesia nació con la fe eficaz en Cristo Jesús. Un grupo de niños que se reunían en la casa de nuestros hermanos Vivas. En esa casa nos acompañaba Sonia, mi hija, la hermana Olga, y que yo sepa también otros hermanos, amigos de esta zona, de esta comunidad.
En fin, eran como 5 personas adultas en total. Y lo demás eran como 8 niños. Y así llegamos a atender a un llamado que Dios nos había hecho acá. Y no había transporte para venirnos porque no había ni autobuses, ni carros, ni nada. Para llegar desde allá, desde el Lujano donde vivíamos, para trasladarnos hasta acá, a veces nos tocaba venirnos a pie y en plena lluvia cuando estaba lloviendo. No era fácil, fue bastante difícil. Pero ¿saben ustedes qué fue lo que nos ayudó a nosotros a estar en este lugar? Nuestra fe. Cada día avivamos nuestra fe. Y yo me acuerdo que la hermana Orle con su cuarto comenzó a adorar a Dios. Ay, qué recuerdos aquellos. Y saben ustedes una cosa, ella comenzó a adorar al Señor y algunas veces éramos 2. Ella cantaba y adoraba al Señor, luego ella se sentaba y yo empezaba a traer la palabra. 2 personas. Por eso yo creo mucho cuando dice que cuando hay 2 o más personas en su nombre, ¿quién está? El Señor está con nosotros. De tal manera que es importante, es valioso, mis hermanos, hermanas, tener esa fe eficaz, esa fe viva, esa fe que no te mueve absolutamente para nada. Que aunque el mundo tenga conocimiento, noticia de que todo va a salir mal, no piense así. Piense que todas las cosas que obran en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, es para bien. Porque Dios está en todas partes, en todo lugar y en cada uno de nosotros. No se achique. Jamás usted achique su fe en el Señor. No vea las cosas difíciles. Si usted tiene a Dios en su corazón y tiene fe en Dios, tenga la seguridad que Dios te dará la victoria de acuerdo a su voluntad. Así nosotros no tengamos esa voluntad perfecta, hermano. Porque de repente no sea la voluntad perfecta lo que hemos decidido. Pero si tú te rindes a lo que Dios dice que debes hacer, Dios hará lo mejor para ti. Si tú le pides un caballo rojo, es difícil tener un caballo rojo. Pero yo sí creo que Dios, como es creador de todos los animales, puede crear un caballo rojo. ¿Qué es difícil para Dios, mis hermanos? Entonces, ¿por qué nosotros achicamos a Dios en nuestra fe? Ay, que ya yo no puedo lograrlo, que yo llegue hasta aquí, que yo no voy a poder continuar en la iglesia, que hay tantos problemas acá, que no podemos hacer absolutamente nada en relación con este proyecto. ¿Amén? Amén. O ayayay. ¿Qué es lo que te mueve a ti seguir adelante? Una fe viva. Amén. Avivar cada día tu fe. Ese es el primero. El segundo es encender el amor fraternal con las promesas contenidas en las Sagradas Escrituras. Amor fraternal. ¿Qué significa el amor? El amor es entregar, poner en las manos de otra persona la vida nuestra. ¿Qué es amor? Amor es entregar la vida a otra persona y que esa persona se sienta ayudado, alimentado por nosotros. Es sostener a aquella persona. Es ayudar a esa persona. Es ver que Dios en su gracia
te ha permitido la oportunidad de servirle a Él, colaborando con tus semejantes, con tu prójimo. Jesús dijo, amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y qué terrible es saber que el amor se ha enfriado en estos últimos años, por no decir largos años. Yo he escuchado personas que dicen, oye, pero el amor tuyo ya yo no lo siento. Es que antes tú hacías esto y ahora no. Antes, todo el tiempo es antes era. Diga más bien, hoy sigo amando porque el amor de Dios no ha desaparecido. Amén. El no amar a nuestro prójimo significa que Dios ha desaparecido, y Dios nunca desaparece porque Él es eterno, vive para siempre y está pendiente de nosotros por amor. Me gusta mucho que en las Sagradas Escrituras dice que por amor Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Salvarnos. Y si Dios hizo eso, que Dios Padre envió a su Hijo, ¿cómo lo regaló? ¿Se lo entregó a quién? ¿A quién le entregó el Padre su Hijo? A nosotros. ¿Con qué objetivo, hermano? Para que salvarlo. ¿Y cómo te sientes tú que todo lo que tú merecías, Él lo pagó por ti? Tú merecías, y yo también, la muerte. Merecemos estar fuera de la voluntad de Dios en la salvación. Sin embargo, por la gracia de Dios, somos salvos. Y no por causa de nuestros, vamos a decir, por nuestra voluntad, por nuestra decisión, por lo bueno que somos. Somos salvos gracias a Dios, porque no lo merecíamos. El amor fraternal, hermano, es entregar a aquel ser, y el Dios Padre lo hizo, entregó a su Hijo amado para que en Él que crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso es pensar en el hombre. Dios piensa en el hombre. Amén. En ti. Hay algo muy importante allí también, en lo siguiente, que el amor fraternal se obtiene cuando tú ves las promesas de Dios. Y para tener promesas de Dios en el alma y el corazón, para tener ese amor fraternal, yo necesito leer la Sagrada Escritura todos los días. No dejar de leer las Sagradas Escrituras, porque ¿qué te vas a alimentar si no lees la Sagrada Escritura? ¿Dónde está la promesa? Eso es lo que hace desarrollar el amor fraternal de un pueblo. Necesitamos, como iglesia, amarnos los unos con los otros. Que el dolor que tiene el pastor, el dolor que tienen los ancianos, que el dolor que tiene la comunidad, el amor que tiene para cada uno de la iglesia, sea exaltado. Porque tú has leído la Sagrada Escritura, que te dice que Dios existe y te manda a amar a tu prójimo. Así pues que tenemos que encender. ¿Sabes lo que significa encender? Dar luz, dar conocimiento. Encender el amor fraternal con las promesas escritas en la Sagrada Escritura. Eso es el
El tercero y último es renovar nuestra pasión misionera para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Somos una iglesia misionera. Esta iglesia nació siendo misionera y de esta iglesia han salido muchos pastores y muchos ancianos sirviéndole a Dios en diferentes lugares del país, porque la pasión misionera es llevar el evangelio a todas aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. Y esa pasión está en la iglesia. Así nació la iglesia. En estos días pude observar que su pastor con un grupo de hermanos de esta congregación salieron a llevar la palabra de Dios a una de las comunidades. ¿Saben ustedes? Eso me hizo llorar. De alegría, de gozo, saber que su pastor es un pastor misionero. Algunos quizás digan, no, pero es que yo no soy misionero, no siento ser misionero. Agárrense por lo que les voy a decir. Y no quiero ofenderles. Dios es testigo. Pero voy a ser un poco, no tan duro, pero se lo voy a decir en pleno amor. Para que usted pueda conmigo orar por las naciones. En Marcos capítulo 16, Jesús ya muerto y resucitado. Jesús ya muerto y resucitado. ¿Qué cosa? Se le apareció a los discípulos, lo acompañó, comió con ellos, caminó con ellos, y antes de irse para llevarse al trono de la gracia de Dios, dijo, id y hacer discípulos. Ese fue el mandato de él. Ir y hacer discípulos a las naciones. No le dice, quédense en el lugar donde yo los dejo, congréguense los 11, congréguense, hagan oración, hagan ayuno, manténganse ahí quietecito, no hablen mucho, hablen de mí, glorifíquenme a mí, ustedes fueron escogidos para mí, solamente. Pero eso no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece discípulos y vayan, salgan a predicar el evangelio, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizándolos en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? Porque iban a salir a todas las naciones y se iba a predicar al Dios Trino nuestro. Enseñándoles todas las cosas, dice Jesús allí, de lo que yo le he dado. Hay tres cosas aquí que siempre se lo he dicho a los pastores y a los misioneros cuando los reunimos en el mes. Es que nosotros como misioneros tenemos que salir y predicar. Segundo, necesitamos ver que discipularlo es darle a ellos pues la enseñanza de la Sagrada Escritura, capacitarlos, y después de tener esa capacitación que se llama discipulado, entonces vamos a bautizarlos. Después de bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, entonces viene el tercero. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? Vayan a predicar. Enseñando todas estas cosas y después vayan a predicar. ¿Sabe? Mi pregunta es esta. ¿Se siente usted cumpliendo esta orden de Jesús? ¿O son de los que dicen, yo no soy misionero?
Eso no es para mí. ¿Qué le estás diciendo tú a Jesús allí? Yo no sirvo para hacer esto. Es que ya yo estoy viejito. Yo estoy pisando ya los 75 años. No, es que esto no es lo mío. Lo mío es cantar, bailar, hacer esto, hacer lo otro. Pero cuando te hablan de misiones, no, si es un tour, sí. Un tour de cada 6 meses, cada año. Pero hacer discípulos, no, eso no. ¿A quién estamos diciendo que no lo haga? ¿A Cristo o al hermano Miguel o a sus ancianos? ¿A quién le dicen que tú no puedes? Que esa orden no la vas a cumplir. Ay. Eso es lo duro que yo no quería decir. Es una pregunta de razonamiento. Es como decir, Jesús, te equivocaste. Eso no es para nosotros. Necesitamos entonces renovar nuestra pasión misionera para alcanzar a aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Ese es nuestro deber. Amén. ¿Todavía están aquí? Lo que le estoy diciendo está fuera de la Biblia. ¿Estoy inventando estas palabras de consuelo? No, pastor, qué consuelo, usted no está dando la paliza. Dígale que tenía tantos años que no venía a vernos y cuando aparece nos traiga una pena. ¿Qué es eso? Tráigame una bendición. Pues yo le traigo es vida. Continuar la iglesia. Porque esta iglesia no se levantó fácil. Esta iglesia se levantó con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de otros hermanos que estuvieron aquí desde el principio. Algunos no están aquí, están cumpliendo en otros lugares. Se levantó José Méndez por Guari, por los llanos, Robert Terán por el oriente. Aquí en Barquisimeto nació justamente la Iglesia Bíblica Redención y Gracia del Este. Aquí nació también de los hermanos que están en el Cubrí, en Tamaca, en el Potrero y en otros lugares, hermano. Ha nacido y salió ¿de dónde? Del cumplimiento y de hacer discípulos. ¿Es fácil, hermano Jaime? No, no es fácil. ¿Que sí es difícil? Sí es difícil. Pero entonces, miren esto. El apóstol Pablo no se la llevó bien tampoco. Cuando Jesús nos escogió para ser apóstol de los gentiles, ¿de dónde lo sacó él? De un chic de persecución a los cristianos. Todo aquel cristiano lo perseguía y lo entregaba ¿para qué? Para saludarlo, abrazarlo. ¿Qué hacía Pablo? Bien, eso es. Realmente, mis hermanos, esta introducción es precisamente de recapacitación si estamos haciendo el trabajo de Dios o no. Yo creo que el primer misionero es Dios. Cuando Eva y Adán cayeron desobedeciendo la palabra de Dios cuando le dijo no coman de este árbol y llegaron allí y comieron de ese árbol, Dios los dejó solos porque ya habían pecado. ¿Cuál fue la actitud de Dios? Buscarlos. Adán, ¿dónde estás, Adán? Señor, aquí estoy escondido porque estaba desnudo y me escondí.
Y yo, como entablando una conversación con él, le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Sabía Dios o no sabía Dios por qué estaba así? Sí. Entonces, ¿por qué le dice, ¿quién te enseñó? Es para que nosotros saquemos de aquí del corazón lo que nosotros sentimos, que nosotros podamos reconocer nuestra falla y nuestros errores y seguir adelante. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó dos corderos, dio a él y dio a él. Dios fue el primer misionero. Esa actitud la ha tenido Dios siempre. Cuando se terminó la tierra en aquella gran inundación de agua y se hizo aquella arca, ¿quién fue el que preparó el arca? ¿Quién dio las medidas? ¿Quién buscó los animales para meterlo en esa arca? ¿Quién escogió, qué hombre o qué mujer escogió Dios para que estuviera en esa arca? Dios. ¿Quién salvó la humanidad en ese tiempo? Dios. Dios buscando al hombre para salvarlo. Cuando Jesús murió y resucitó, pasó algo parecido. Aquellos hombres que habían visto a Jesús haciendo milagros, salvando a la humanidad, caminando sobre las aguas del río Jordán, sobre el mar de Galilea. Cuando Jesús sanó a aquel leproso, cuando Jesús sacó a aquel endemoniado gadareno que no dejaba paz en la comunidad, cuando ellos vieron que Jesús era querido por el pueblo y lo sacaron, colocaban palos en su camino y decían, gloria a Dios en las alturas, Hosanna, Hosanna. Yo creo que esos fueron los primeros pentecostales que hubo en la tierra. Como de alegría, saltaban de la alegría. Pero quiero decirles esto. A los días ya se hablaba de la muerte de Jesús. Esos discípulos creían que Jesús había llegado para expulsar al imperio romano. Porque el imperio romano había que... ¿Qué había hecho el imperio romano? Había esclavizado al pueblo de Israel. Era un pueblo que no tenía dominio propio porque el imperio romano los había esclavizado. Y sepan ustedes esta cosa. A veces nosotros creemos más en lo que se dice en la tierra más de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque repetimos muchas veces lo que los demás semejantes dicen que lo que dice la palabra de Dios. Y ellos creían que ellos, cuando Jesús llegara a ser presidente de Israel, se repartieron los cargos, hermanos. Judas quizás diría, yo voy a ser tesorero de la nación, el administrador. El otro dijo, yo voy a ser el capitán de las fuerzas armadas de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Otros dijeron, quizás yo voy a ser el ministro de la cultura. Como hay muchos sitios donde no se puede trasladar porque la carretera es inexistente, voy a ser el ministro de comunicación y de carreteras. Cada quien se dio su cargo. Pero cuando vieron esa esperanza clavada en una cruz, ¿cómo ellos no entendieron las cosas de la promesa que Dios le había dado al pueblo? Se concentraron más en lo que los ojos físicos le estaban dando, mas no vieron el Espíritu de Dios a través de la Sagrada Escritura. Hoy en día necesitamos ver más a Dios
No importa lo que pase o diga o se haga a nuestro alrededor, hermanos, no importa. Lo importante es que usted sea un siervo, una sierva de Dios con fe en Cristo Jesús. Amén. Él es el que da la verdadera libertad. Amén. Él es el que verdaderamente está con nosotros, hermanos. Así que no se pongan tristes. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero también resucitó. Amén. Y aquellos hombres estaban tristes, estaban apagados. ¡Ay, Dios mío! Mataron a Jesús. Y nosotros creíamos que él era el que iba a redimir el pueblo de Israel. ¿Están viendo por qué? ¿Por qué? Yo creía que iba a redimir el pueblo de Israel. Yo creía que cuando él fuera presidente de la República, yo iba a tener un gran cargo. Y resulta que dijeron ellos, tristes, vámonos otra vez para el lado. Vámonos para allá porque ya esto se acabó. Ya no hay nada, ya no tenemos esperanza. Y salieron llorando. De Jerusalén, apagados, sin sabor de vida, sin esperanza. Lo que estaban viendo no es que era falso, era verdad. Pero ellos creyeron más en lo que estaban mirando en sus ojos que lo que estaban hablando en la Sagrada Escritura. Y me alegra mucho esto porque cuando ellos iban de regreso, eran como 11 kilómetros de viaje. En esos 11 kilómetros, a mitad del camino se les apareció Jesús. Y ellos no se dieron cuenta. Y se les acercó y le dijo, muchachos, ¿qué están hablando de ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así tan cabizbajos, tristes, opacados? A mí me gusta porque ese es el encuentro de Jesús con cada uno de nosotros. Cuando tú estás apagado, cuando tú estás triste, cuando tú ves que ya no existe vida, entonces Jesús se hace presente. Amén. Aunque tú no lo veas, Él está presente. Amén. Aunque estés desmayado de la angustia y la desesperación, Él está allí contigo y siente el problema que tú tienes en tu vida. Amén. Él no te deja solo. Porque Él no comenzó misionero, que ya hizo la misión y ya te abandonó. El ejemplo que hizo fue, dio la vida por nosotros y continuó con nosotros en el camino. No nos dejó. ¿Qué están hablando ustedes, muchachos? Parafraseando acá. No, tú eres extranjero, ¿es? ¿De dónde eres tú? Tú no sabes de lo que pasó aquí en Israel, que un varón profeta que hacía milagros, hizo cosas grandes, poderosas en nuestra tierra. Y llegaron los principales sacerdotes y otros allí y se lo entregaron al imperio romano y lo mataron, lo crucificaron. Y eso que nosotros queríamos, creer que iba a redimir a Israel. Por eso estamos tristes. Wow. Qué tristeza es cuando, me imagino que Jesús se pone triste cuando nosotros actuamos de esa manera. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús para ellos? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo le dijo? Estoy aquí, he vencido al mundo. Insensatos, Insensato. que no pueden creer, ignorantes. ¿No era necesario que el Cristo de la gloria tenía que padecer? ¿No estudiaron ustedes las Sagradas Escrituras cuando Isaías habló de Emmanuel que tenía que sufrir, que era varón de dolores y que iba a ser crucificado, que sus huesos iban a ser partidos y que su rostro iba a ser un varón de dolores con un rostro todo dañado? ¿No decía las Sagradas Escrituras que el Mesías vendría a través de una virgen y esta virgen parirá
Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús con ellos? Le estaba abriendo, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Cuando tengamos dificultades, Jesús nos enseña aquí que necesitamos abrir la Biblia. No tengamos la Biblia de desodorante o de identificación. Que nos conocen porque tenemos una Biblia. No, que conozcan que tú eres cristiano por tus hechos. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y mientras Jesús está hablando con ellos, el corazón ardiente de estos hombres, el corazón ardiente recibiendo el Evangelio de Jesús, la buena noticia es que en la medida que fue siguiendo el proceso, ellos callaron y escucharon a Jesús. Y como terminaron que ya estaban llegando a Emmaús, Jesús hizo como que iba a continuar el viaje. No, quédate aquí. Quédate con nosotros. Mire, ya es de noche, ya, oye, son más de las 6 de la tarde. En el camino de las 6 de las 7 de las 8 hay muchos animales feroces, ¿no? Bueno, está bien, me quedo. Y usted sabe la historia, que cuando Jesús fue invitado a comer allí en ese lugar, y fue a orar, él partió el pan y elevó una oración y se le abrieron los ojos a esos discípulos y reconocieron que el que se había encontrado con ellos en medio de la angustia, en medio de su desánimo, en medio de su pesadumbre, era Jesús hablando en sus corazones y dándole a entender que habían la Sagrada Escritura, habían hablado de él y que todo ese proceso tenía que pasar porque era su voluntad de que él fuera sacrificado para que todo aquel que en él creyere no se pierda. Morir en lugar de nosotros. Y no me extiendo más porque ya sé que ustedes conocen de muchas palabras. Pero quiero decirle a ustedes altísimamente esto. Ahí es cuando nosotros podemos mirar que en el escrito del versículo que estuvimos leyendo, dice, y se decían el uno al otro. ¿Cómo es otra cosa? ¿Quiénes se decían el uno al otro? ¿Ah? En Lucas 24, 32 a 35, estamos ahora aquí, cuando él dice, y se decían uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos había las escrituras. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? ¿Cómo es que Jesús te acompaña a ti? Jesús te acompaña a ti y te hace arder el corazón cuando escuchas palabra de Dios. Eso es lo que despierta el ánimo y la misión. Eso me hace recordar que cuando Dios hace liberación de una persona que está en angustia, Dios aprovecha al máximo y nos manda a nosotros como misioneros. Acuérdense ustedes del endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Aquel hombre era un demente que agarraba a pedrada a las personas que estaban allí. A pedrada a la gente. Lo corría. La gente estaba asustada. Cada vez que iban a pasar por el cementerio, miraban de reojo si estaba el loco allí tirando piedras. Con gritos, encadenado, reventaba las cadenas. Y saben ustedes una cosa. Es terrible ese libro. ¿Cómo te llamas? Te llamo Legión. ¿A qué vienes tú, hijo de Dios? ¿Vienes a perturbarme? Bueno, permíteme que yo vaya donde estás aquí,
que aquel hombre, dice la Biblia, que quedó en su sano juicio. Y en su sano juicio, y ya estamos terminando, en su sano juicio, ya libre, el endemoniado ya libre de toda esa terrible situación, le dice a Jesús: permíteme seguirte a donde tú quieras que vaya para servirte. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Aló? ¿Qué le dijo Jesús a aquel hombre libre? No. ¿Por qué no puedes? No vas. ¿Para dónde lo mandó? Regrésate a tu tierra, a tu pariente, a tu familia, a los amigos, a las personas de la ciudad, y diles a ellos todas las cosas grandes que has visto en este día, en este lugar. Háblale del Evangelio y de Jesucristo. Vaya. Y el obediente fue, y dice las Sagradas Escrituras que fue y predicó la palabra de Dios en otro lugar. Ese fue un misionero. Un hombre agradecido. El hombre agradecido de Dios le obedece a Dios. Amén. Si Él te manda a predicar la palabra, predícale, empezando por tu casa, Amén. empezando por tu familia, por tus vecinos, por los campos, por la selva, por todos los lugares. Predícale la Biblia. Porque tenemos que ser agradecidos, que por agradecimiento tenemos que salir, además que es una obra. Amén. Necesitamos, hermanos, revivar nuestra pasión misionera en todos los lugares de aquí, de este sitio de Venezuela y fuera de Venezuela. Necesitamos revisar y revivar la pasión misionera. Pues bien, y dice, continuamos acá, la Sagrada Escritura diciendo: y levantándose en la misma hora, ¿quiénes? Los discípulos, ¿verdad? En Emaús, se regresaron a Jerusalén. Se regresaron. Después que Jesús se desapareció y que ellos comieron y todo, regresaron. ¿A qué regresaron, Señor? Así hacemos nosotros. Regresaron ¿a qué? Dice aquí la Sagrada Escritura que dice: y regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Cuáles 11? Los apóstoles. Porque ya uno ya no estaba. Llegó a los 11. Y dice aquí: y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Cómo es la cosa? Jesús le había dicho a ellos que había que resucitar a los 3 días, pues ya se lo había dicho. Y ahora ellos dicen: ahora sabemos que Jesús resucitó verdaderamente. Ahora sabemos que el Señor resucitó verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro lo negó. Yo me imagino que como Pedro lo negó, la gente lo despreciaba, le decía: mire, este negó eso. Este que se mira como negó eso. Usted no tiene salvación. No, ya el maestro ya murió y ya está listo y no hay nada. Este es un traidor, este es un egoísta. Algunas veces nos tiran piedras, ¿verdad que sí? Sí. Como a Pablo. Casi lo dejan muerto en el camino. Pero hermano, nos tenemos que levantar. Aquí dice la palabra del Señor que se le apareció a Simón. Y en otro versículo dice que les habló diciendo: y díganle a esto que es resucitado, a Simón Pedro, díganle, y que me espere en tal sitio. Y me aposentó. Y saben una cosa, entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían
reconocido al partir el pan delante de ellos. Jesús, en una forma resumida, Jesús hizo algo muy grande. Nos avivó el corazón, ¿verdad? Avivó ese amor fraterno. Él estaba allí ayudándonos. ¿Qué hizo él? Avivar el corazón de estos caminantes, aún que ya no tenían esperanza, que ya no tenían esa alegría de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir a la vanguardia de aquellos que conocen a Cristo Jesús. Aquellos que aunque vean los problemas, nunca van a decir estamos perdidos, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Eso hace que el amor fraternal de nosotros, los unos con los otros, nos unamos para hacer ese trabajo. Porque tú no puedes ser el llanero solitario. O como dicen por ahí, el último, ¿cómo se llama? La última bebida Mexicola. La última Coca-Cola del desierto. Sí, somos los mejores. No, hermano, si usted no tiene un compañero, no salga. Segundo, que sea el Espíritu Santo que te mande. Tercero, que sea el pastor y la iglesia que te mande como misionero. Tú no puedes ir como misionero por ti mismo. Tú tienes que tener la aprobación de tu pastor y la aprobación de los ancianos de la iglesia, y encomendados en oración los envían al lugar donde van a predicar la palabra de Dios. Allí, unidos como iglesia. Hermano, porque yo soy viejito, pero tú tienes boca y puedes orar. Yo no puedo salir, ok, pero ora por la misión. Que aquellos jóvenes que tienen fuerza aprovechen la vitalidad para poder salir a predicar el evangelio. Que tienen muchas ocupaciones, bueno, sí, tienen muchas ocupaciones, pero puedes reunirte con los amigos, con los hermanos, con los pastores y decirle: tengo esta posición, hermano, ¿qué dice usted? ¿Qué dice aquello? Nos podemos reunir para orar. Nos podemos reunir para orar por fulano de tal, por los misioneros tal. Enviamos a fulano de tal y le falta la comida, le falta el alimento. Podemos recoger algo para mandárselo a ellos que están siendo, que son misioneros y están en ese lugar. Ese es el aspecto más importante de nuestras vidas. Así que, iglesia, necesitamos tener esa pasión del evangelio para llegar a los corazones de nuestros hermanos y de nuestros amigos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Hermanos, yo tengo una edad muy avanzada. Yo no sé cuándo será el último día que lo voy a visitar. Hoy fue un milagro. He llegado aquí con las fuerzas que Dios me ha dado. He llegado aquí por todo el amor que yo les tengo. Yo amo esta iglesia. Esta iglesia nunca se ha apartado de mis oraciones. Entiendo al apóstol Pablo cuando dice que oraba por la gente de Tolosa, de Efesios, de Gálatas. Él oraba por ellos. Y así yo encuentro saboreando esa situación de que si no salgo, al menos mi oración los abarque, los llene. El Señor les dé a ustedes la fuerza para seguir adelante. Las palabras duras quizás que dije esta mañana no fueron para ofenderlos, sino para que les permitan despertar a la gran comisión. Que permitan que usted es útil en los caminos del Señor y que el objetivo de que nunca usted vaya a rendirse, no se rinda, no se achique, que en esta enseñanza usted entendió que Jesús o Dios nunca nos ha abandonado
Y entre más tristes y opacados nos encontremos, Él va a salir en el camino para darnos a nosotros fuerza, vitalidad, conocimiento. Y va a comer con nosotros también. Y orar con nosotros también. Quizás donde te aparece comenzó caminante de nuevo. Pero de repente, yo no sé. De repente tú vas a tener claridad en tu vida. Tú vas a decir, verdaderamente amo a Jesús. Yo les amo mucho. Gracias por atenderte, gracias por la invitación, gracias por este respiro que me han dado. Y bueno, las otras congregaciones que me han invitado a predicar, les he dicho lo mismo. Prepárense en el amor del Señor para salir a predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga, mis amados. Yo les recuerdo, y así tal cual, cuando yo entré por esa puerta, ay, me recordé el primer día en que yo entré en este tiempo de la vida. ¿Cómo me conmovió? Que tal cual como ese día que llegó una cultura. Bendiciones.